Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Bueno, esta es la primera actividad del Departamento de Derecho Administrativo, así que es muy importante para nosotros compartir con ustedes las dos disertaciones que vamos a escuchar de dos grandes profesores del Derecho Administrativo, que bueno, los va a presentar el doctor Tomaghelli, pero bueno, que efectivamente es muy importante para el departamento inaugurar esta actividad con esta presencia de estos dos profesores que van a abordar la interacción entre los institutos del derecho administrativo y el derecho privado, y nos parece que tiene mucha actualidad este tema, así que bueno, la idea es dejarlos hablar a ellos, que son los que saben del tema, y bueno, y agradecerles porque esta es la primera de muchas de estos encuentros que vamos a hacer. Así que bueno, muchas gracias a los doctores Isaac Augusto Dansky y el doctor Vargas Morgado, y por supuesto a Tomaghelli, que también gracias. Honor. Gracias también a los que estén presentes de forma virtual. Voy a pasar a leerles los antecedentes del doctor Isaac Dansky, profesor del punto por concurso de Derecho Administrativo de la UBA, miembro titular de European Group of Public Law, de la European Public Law Organization y del European Law and Governance School, miembro fundador titular de las asociaciones de Derecho Público de Mercosur e Internacional de Derecho Administrativo, autor del libro de los derechos, aproximaciones a un derecho administrativo de las personas y la sociedad civil, miembro honorario de las asociaciones mexicana y nicaragüense de Derecho Administrativo y mexicana de magistrados en el contencioso administrativo. Paso a una breve síntesis del doctor, nuestra ilustre visita, Jorge Vargas Morgado, licenciado y doctor en Derecho, profesor universitario desde 1981, autor de más de 70 textos, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, abogado postulante. Bueno, es un honor que lo tengamos con nosotros y realmente es una actividad de carácter internacional con un país hermano latinoamericano como es México, que he estado y siempre me han tratado muy bien, y espero que así sea tratado. Y por mi parte también es un placer que la actividad sea internacional, sea en la lengua española, cosa que yo he concurrido en muchas oportunidades a los congresos de la Unión Internacional de Abogados, que es la asociación de abogados más antigua del mundo, con sede en París desde 1927, casi centenaria. Y bueno, justamente las lenguas oficiales eran el francés y el inglés, ¿no? Y gracias al doctor Basla, que fue presidente, el doctor Basla de La Plata, se incorporó como idioma oficial el español. Así que, bueno, para mí un placer que no tuviéramos traductores oficiales en esas lenguas, ¿no? Y bueno, es un gusto que todo lo que sea por en defensa de nuestro idioma, de nuestro común idioma español, toda actividad cultural que se pueda realizar, para mí es un placer. Bueno, ¿le cedemos la palabra al doctor Dansky, primeramente, o al querido profesor Vargas Morgado? Sí, que nos haga honor. Bien. Jorge, adelante. Muchas gracias. Por favor, indíquenme cuando ya sea pertinente concluir. Quiero agradecerles a todos ustedes presentes, a los que estén viendo remotamente este evento. Los saludo, les agradezco su atención. Déjenme decirles que me gusta mucho, me encuentro muy honroso participar en este primer evento inaugural de muchísimos que seguramente va a haber, que darán mucho gusto a este colegio. Ya el suyo lo tiene, pero le dará más. Y bueno, eso es un gran gusto, es una responsabilidad también compartir mesa con los espléndidos juristas. Y bien, me
satisfacción estar en Argentina. Sí, es un país en el que se les recibe al mexicano, supongo que a todo el mundo, pero al mexicano, con mucha calidez, con mucha amabilidad. Entonces uno se encuentra bien aquí. México y Argentina tienen muchos hechos históricos que los hermanan, ¿sí? Y algo que a México le ha resultado moralmente muy satisfactorio es que en algunas épocas difíciles la mayor parte de los argentinos que buscaban un lugar seguro lo encontraban en México, ¿sí? Y eso hermana tremendamente. Así pues, bueno, en este ambiente vamos a platicar, a participar en esta primera sesión del instituto. Y me decía el doctor Lansky que habría interés de reflexionar acerca de la intersección entre el derecho administrativo y el derecho civil, ¿no? El derecho mercantil, el derecho privado. Claro, hay países como Italia, desde luego como todos los países sajones, en que no hay esta separación del civil y mercantil, ¿no? Nosotros hemos tenido, México la conserva muy vivamente, no sin problemas, porque también esa intersección entre civil y mercantil tiene sus dificultades. Es decir, en México tratamos de ser objetivos, ¿no? Esto es civil, esto es mercantil. Sin embargo, hay muchos aspectos que no es fácil hacer coincidir, ¿no? Entonces, la personalidad, la representación, pues están en manos civiles. Hay algún criterio subjetivo que dice todo lo que hagan las sociedades mercantiles es mercantil, ¿no? Sin embargo, hay contratos que son de naturaleza civil, ¿no? Y que entonces la jurisprudencia pues, ha tenido dificultades para determinar si algo es efectivamente civil o es mercantil. Entonces, bueno, por un lado, esa categoría que llamamos derecho privado tiene una presencia en el derecho administrativo muy grande. El derecho administrativo a veces peca de ser artificial, ¿sí? De querer establecer instituciones, de establecer normas a partir de posiciones teóricas, pero que tienen muy difícil verificación en la realidad. Y pongo un ejemplo, también a partir de México, que creo que es ilustrativo para cualquier otro sitio. México tiene una tradición fundamentalmente francesa en el tema, en la rama del derecho administrativo, y casi México es fiel a esta tradición, ¿no? Entonces, la tradición ha impuesto el concepto de los contratos administrativos, ¿sí? Los contratos administrativos. Este es un tema que ocupa mucho en Latinoamérica, que ocupa mucho en Europa. Yo vengo de Brasil, de un congreso, y paralelamente hubo un encuentro para hablar de la contratación administrativa. Ahí tenemos un problema muy serio.
que yo pienso debemos ser honestos y admitir que no hemos podido solucionar. Vamos a pensar que una institución administrativa quiere construir un edificio o quiere adquirir medicamentos para una institución de seguridad social. Hay un hecho que no le hemos encontrado solución. La institución administrativa que contrata le puede dar el carácter administrativo, pero el empresario que vende, Sí. la verdad es que no le importa que sea administrativo, el que vende quiere vender. Y de hecho es un acto de comercio. El vender o el construir son actos de comercio, eso dice el Código de Comercio. Entonces, si tenemos un mismo acto que de un lado es derecho público y del otro lado es derecho privado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay doctrinas, unas antiguas y otras anticuadas. Por ejemplo, los libros de derecho administrativo suelen seguir hablando de las cláusulas exorbitantes, aquellas que hablaban de Otto Mayer a finales del siglo XIX. Yo bromeo con mis alumnos y les digo, si quieren ver cláusulas exorbitantes, pidan una franquicia de Starbucks. Eso es exorbitante, ¿sí? Eso es estar en manos de la contraparte, ¿sí? Yo en el ejercicio profesional he podido asesorar a algunas empresas que han buscado y obtenido franquicias norteamericanas, ¿no? Y llegan a tal refinamiento de control imperial que, por ejemplo, una franquicia de pollo frito, ¿no? El contrato decía que las acciones de la franquiciataria debían incluir un texto que dijera que nadie puede ser admitido como accionista si la licenciante norteamericana no daba su aprobación por escrito con anterioridad. Y claro, el empresario que tiene interés en ello, pues dice, bueno, pone lo que quieras a las acciones, ¿no? ¿Por qué es esto la franquiciante? Bueno, pues porque la franquiciante otorga el beneficio a personas que saben del negocio. ¿No? Estima que saben del negocio. La franquiciante sabe que una franquicia puede entrar en problemas si se sobreendeuda. Pues también hay limitaciones de la contratación. En fin, no ahondo más de momento, pero queda claro que cláusulas exorbitantes en la vida privada las hay en serio, ¿no? Y las hay en serio porque las estudian a cabalidad. Entonces, hablar de que el Estado puede terminar anticipadamente el contrato o extenderlo en un X porcentaje de exorbitancia no tiene nada, no me preocupa en lo absoluto. Y criterios como ese, pues hay otros tantos, ¿no? El punto es que no sabemos cuándo un contrato es administrativo, ¿no? Para efectos prácticos, si la institución es administrativa, pues vamos a pensar que es administrativa. Pero en México, como en cualquier otro país, entramos en problemas, ¿no? Hace cosa de 10 años se dio una modificación sustantiva a la legislación petrolera, que acá les habrá llegado noticia de que en México el negocio petrolero era exclusivo del Estado y tal. Eso ha cambiado.
Entonces, se abrió un poco el mercado, y para hacer competitiva a la empresa mexicana, Petróleos Mexicanos, para hacerla competitiva en el mercado, se decidió que sus contratos eran mercantiles. Y se decidió hacerlos mercantiles para poder competir. Porque lo cierto es que una empresa privada, una empresa de verdad, no las del gobierno, ¿no? Si quiere ser funcional, pues no puede usar las licitaciones. Es que si no, no conseguían inversión, ¿no? Porque si no, la licitación normalmente es una vía para que el asunto se burocratice y tarde siglos, ¿no? Ahorita les voy a platicar alguna anécdota en ese sentido. Entonces, si decimos en uno de estos criterios, que más que antiguos son anticuados, si decimos, si es institución pública administrativa, el contrato es administrativo, pues no, aquí ya vemos que hay contratos que son mercantiles, de una institución administrativa que es 100% del Estado, aunque sea una empresa, es 100% del Estado. Antes eran organismos descentralizados y ahora les llaman empresa productiva del Estado. Simplemente había que buscarle un nombre, le pusieron un nombre medio sin sentido, pero es una empresa que tiene contratos mercantiles. Y esto tiene graves problemas porque toda la estructura de adquisiciones, toda la estructura de obra de Pemex, que podemos estar hablando en conjunto de una estructura de 30,000 personas, de un día para otro, ya no pienses en administrativo, piensa en mercantil, ¿no? Es un grave problema. Entonces, la institución, la cláusula exorbitante vemos que no sirve para calificar cuando el contrato es administrativo. La naturaleza de la institución que contrata tampoco sirve, porque vamos a ver, el Consejo de la Judicatura, que es el que administra el Poder Judicial, no es administración pública, aunque sea una institución efectivamente administrativa, pero no es administración pública. Entonces, sus contratos, ¿qué son? Porque en México las leyes de adquisiciones y de obras, las dos dicen, esta ley no les aplica ni al Poder Judicial ni al Poder Legislativo. Y eso lo dicen desde que ambos poderes tenían muy pocas adquisiciones y ninguna obra. Al paso del tiempo se han ido liberando un poco del Ejecutivo y entonces ya tiene, el Judicial tiene mucha obra y tiene muchas adquisiciones. No me acuerdo cuántos, ¿no? Pero son 7,000, 8,000 empleados y tienen instalaciones en todo el país y tal. Bueno, pues todo eso es objetivamente administrativo, pero no está en la administración pública. Y las leyes de contratos no les son aplicables. ¿Sí? ¿Qué hace el Poder Legislativo? ¿Qué hace el Poder Judicial? Vía acuerdos administrativos copian la ley de adquisiciones o copian la ley de obras, le quitan lo que hay que quitarle y vía acuerdo lo hacen efectivo. Bueno, un acuerdo administrativo le puede dar carácter, naturaleza jurídica. La jurisprudencia de hace 60 años arrojaba las controversias por contratos a los jueces ordinarios. A ver qué pasa. Hace casi 60 años cambiaron el criterio. En materia federal hay jueces administrativos que no son el contencioso administrativo, sino que son jueces para los amparos
administrativos. Es un poco retorcido, pero jueces para el amparo. Exclusivos. Exclusivos para el amparo administrativo. Acá va a sorteo y te toca. Así es. Y aparte hay un tribunal contencioso administrativo que hace lo que suele hacer. Bueno, hace menos de 60 años, más de 50, la jurisprudencia determinó, no puede ser un juez civil, tiene que ser un juez administrativo. Pero como no existe ley procesal administrativa, en lo que la hacen se le aplicará la legislación procesal civil de manera supletoria. ¿En qué cambiaba un juicio civil de un juicio administrativo? En el rubro, ¿no? Entonces, hasta arriba, en lugar de poner juicio ordinario civil, juicio ordinario federal, así le decían al administrativo, y se le aplicaban las mismas leyes. El mismo código de procedimiento. El mismo código, puntualmente el mismo código. Ahí, entre paréntesis, estaba un poco cómodo, porque como esos juzgados llevan puro amparo, trabajaban así, y entonces todas las notificaciones eran personales, estaban muy cómodos en su oficina esperando a que le fueran a avisar de cada paso, como si fuera amparo, ¿no? Yo no sé si la Corte, cuando dijo que eran juicios civiles y cuando dijo que eran juicios administrativos, se le ocurrió a la Corte o alguien le fue a plantear la situación a la Corte. De cualquier modo, era una época en que estas cosas se trataban con mucha discreción y nadie sabe, nadie fuera de eso. Inclusive el propio Gabino Fraga, que se ha llegado noticia a Argentina del más relevante administrativista, pues fue Gabino Fraga, fue ministro de la Corte. En una época más feliz, porque nombraban a grandes académicos ministros de la Corte. ¿Sí? Ahora, son políticos aunque sean académicos, pero académicos políticos, ¿no? Bueno, ya iba mal, pero funcionaba. Con el tiempo, hace unos 15 años, quizá 12, cambiaron el criterio y dijeron no se hace, te tienes que ir al contencioso administrativo si tienes una contienda por contrato administrativo. ¿Cómo voy al contencioso? Y les explico mi expresión. ¿Cómo? En México, como en muchos países de Latinoamérica, el proceso contencioso administrativo es objetivo, no subjetivo. ¿En qué sentido? Solo se puede arguir ante el contencioso lo que la autoridad hizo sin apego a la ley. Uno no puede plantearle el derecho propio, que sería una justicia subjetiva, ¿no? A ver, déjame ver si lastimaron tus derechos. No, eso no. Solo el tribunal se salió de la ley. ¿Cómo fue eso? Vamos a un caso que sucede en un altísimo porcentaje. La autoridad no paga. Bueno, a ver, que quede claro. En México la autoridad nunca paga tiempo. Nunca. Y el empresario lo sabe. Pero paga siempre. Esa es la Paga siempre. A ver, el empresario sabe. El
empresario sabe y entonces en todo su planteamiento financiero siempre considera, digamos, un costo adicional por la mora. Pero si nos bajamos a nivel de estados, entidades federativas, el peligro es mayor. Y si nos bajamos a nivel municipio, bueno, los municipios son conocidos por quebrar empresas pequeñas. No pagan y punto. No, nada más no pagan. Hay personas en el gobierno que en su caudal de ADN cerebral no hayan una relación entre consumir y pagar. ¿Sí? Es algo que tendría que estudiar la antropología, la psiquiatría forense, no ven esta relación, porque miren ustedes qué curioso, la legislación de contratos dice de manera muy estricta que para lanzar una convocatoria contractual tiene que haber una partida presupuestal y debe constar en el contrato. Si no consta, bueno, al servidor público lo sancionan cruelmente, en fin. ¿Qué es lo que no entiende el servidor público? No tiene conciencia de que la existencia de una partida presupuestal no significa la existencia de dinero en su cuenta bancaria. ¿Sí? De tal suerte que, si hablamos del nivel federal, el que tiene dinero es la tesorería de la federación. Y la tesorería de la federación se comporta como si fuera la suegra, ¿no? De hecho, cualquier político con visión sabe que en su área administrativa tiene que estar a cargo de una persona con buena relación en la tesorería. Porque ustedes pueden tener ahí al más espléndido contador o financiero con relevancia internacional, si no lo quieren en la tesorería de la federación, no va a tener dinero nunca. Por lo menos no oportunamente. Entonces, bueno, tengo un contencioso administrativo que la Corte, la jurisprudencia ya dijo, es el que tiene que resolver las controversias por contratos, pero es un tribunal declarativo, porque es meramente un tribunal que revisa la legalidad. Y el único efecto de un control de legalidad es una declaración. Se declara nulo o se declara legal. No condena. No está hecho para condenar, no saben condenar. A lo mejor sentiría usted condenar. Observa pero no sanciona. ¿Vale? Observa pero no sanciona. Y de hecho, no tiene garras para obligar a nada. Si uno promueve, puede lograr alguna multa, que entre paréntesis la multa en un pleito contencioso administrativo, ¿a quién se le impone? A los litigantes de ahí. No, si uno litiga contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe haber 40 abogados autorizados para actuar. ¿A quién se le multa? Uno pide sanción al director general. No, él no estuvo aquí. A mí tienen miedo. Esto reviste una doble o triple carga al empresario. Porque el empresario, para poder ir a reclamar la falta de pago, necesita un acto administrativo que impugnar.
Porque si no hay un acto administrativo que impugna, no tiene acción. Entonces, dijo la Corte, bueno, entonces mira, pídele por escrito que te pague y cuando te conteste no te voy a pagar, ya vienes, ya vas al contencioso, ¿no? Y no quisiera decir a los ministros de la Corte, bueno, ¿y tú crees que son tan idiotas de contestarme? Les platico un hecho verídico. Buenas tardes. En cierta ocasión tenía yo un asunto contencioso gravísimo de mucha relevancia, de cuantía muy grande, y resulta que el que decidía era compañero mío de la facultad, estuvo en mi boda, estuvo en su boda. Es una situación difícil, porque ¿cómo vas a molestar a un amigo para una cosa así? Pues, en el despacho me dijeron, ahí está Lalo, pues ahí está Lalo, pero decir, bueno, pues está mi nombre y mi firma, ojalá lo vea y seguro me habla y entonces ya podemos platicar. Vio mi firma, vio mi nombre, me habló su asistente y tal, ¿no? Ya sabe, la gente importante. Fui a verlo y me dijo, me enteré que tienes, sí, tengo esto y tal. Está bien, dame 15 días, voy a ver qué puedo hacer. A los 14 días me habla su asistente, que mañana lo veo. Y me dice, te voy a hacer un favor, no es lo que tú esperas, pero es el mejor favor que puedo hacerte. Entonces le llama al encargado de no sé qué coordinación y va con un oficio, y dice, aquí está. Y el favor era negarme. En ese momento me dieron ganas de brincar su escritorio y darle un beso. Porque con el oficio negativa ya tenía yo que impugnar. Fui, impugné y gané. Y gané porque tenía que ganar. No, o sea, tenía que ganar. Era una arbitrariedad. Tenía que ganar. ¿Sí me entienden, no? Entonces, si no hay acto administrativo, no hay fiesta. O sea, yo pido que me paguen por escrito, no me contestan, obviamente, pues es gente que conoce su ramo. Entonces hay que esperar el tiempo suficiente para que opere la negativa ficta y entonces yo pueda ir a impugnar con el riesgo de que la autoridad contradiga la negativa ficta, no el hecho de la impugnación, porque hay que ver que también algunos saben litigar. Algunos abogados de la administración saben litigar y entonces si no van al fondo, sino que van a decir no, la negativa ficta no está funcionando, no operó y tal, bueno, pues nos vamos a un juicio de 3 años. ¿No? Entonces, aquí tenemos un problema entre actividad privada y actividad administrativa no resuelto. Y la autoridad que ha ido caminando en este sentido, yo vengo sosteniendo, ya se tropezó con su lengua. ¿Por qué? No sé si se enteraron que se cayó el metro en México. Una sección, hay tramos en que son el metro es elevado, no subterráneo, ¿no? Y una sección se vino abajo, hubo muertos y tal. Obviamente el gobierno actual, de izquierda, dijeron no, la culpa fue de un tornillo que se le dio la gana a salirse, ¿no? Hay que culpar al tornillo y el tornillo y el tornillo. Pero vamos a ver.
Básicamente el problema se resolvió con más corrupción, ¿no? Con más corrupción porque se pusieron de acuerdo con los constructores, que son empresas muy grandes, que son las que hacen el metro, y lo cierto es que incluso les pagaron más. No les exigieron arreglar lo que habían hecho mal, les pagaron más. Pero vamos a suponer que la autoridad hubiera tenido un arranque de honestidad y decir, no, yo voy a exigir la responsabilidad civil. Pues ya no tiene juicio. Porque como la Corte dijo, estos pleitos son en el contencioso, la autoridad no puede demandar a un particular en el contencioso. Es decir, puede demandar, pero también nulidades, ¿no? Ah, tú diste dinero aquí para obtener, entonces te demando la nulidad de ese acto. Pero fuera de eso no hay forma. ¿Cómo un contencioso administrativo va a determinar y a condenar el resarcimiento de una responsabilidad civil? Y le llamo civil porque es civil. Si alguna jurisprudencia, si algún texto le quiere llamar administrativo, bueno, llámale administrativo, pero es la misma contextura, es la misma naturaleza. Repárame y págame por los daños y demás. Sí, es decir, la propia autoridad que ha ido avanzando para limitar los derechos de las personas, pues ya vio que no tiene cómo actuar. A veces la autoridad, fíjense lo que dice, no, es administrativo si yo consumo, pero si yo vendo, es mercantil. Si yo construyo, es mercantil. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, las instituciones públicas, cuando interactúan con los particulares, es muy difícil en las circunstancias actuales que operen normas de derecho público. ¿Sí? Y tenemos a Ariú, a Walín, a Duguit, a Jess, en fin, una playa maravillosa, pero que no nos han hablado con la verdad. Quizá no conocían la verdad. Tenemos ahí un nudo gordiano. ¿Cómo vamos a interactuar contractualmente en función de contratos que yo, Estado, denomino administrativos? La primera norma que yo tengo noticia que determinó la naturaleza administrativa de un contrato fue en 1808. Napoleón determinó que los contratos militares, bueno, hechos por el ejército, eran administrativos. Clarísimamente, eso tenía el propósito de no pagar y de exigir prontitud, oportunidad, calidad, tal, y un día te paga. Ahí yo diría, Isaac, en el tema de contratos estamos igual que estábamos en el primer día que se habló de los contratos. Yo creo que todo lo que se ha hecho
que has hecho está mal. Bueno, en eso yo creo que todo está mal. Y todo eso abona, toda esa situación abona a que la autoridad se malconduzca. En alguna ocasión fui avanzando en el proceso lentamente. Me manda a llamar un funcionario de la institución, un ingeniero, y me dice, bueno, vamos a negociar, tal. Siguiente reunión, seguimos negociando, tercera reunión, su escritorio limpio, y me dijo, no, ya el jurídico me dijo que no los puede ejecutar. Sí, la ley del presupuesto en México, que puede ser cualquier otra ley en los distintos países, dice que como el Estado es por naturaleza solvente, no se le puede ejecutar, ¿sí? Porque las ejecuciones, según ese criterio, se realizan con las personas insolventes. No tiene sentido, pero ese es el principio. Entonces me dice, no, ya me dijo el jurídico que no puede ejecutarnos, entonces abogado, perdóneme haberle quitado el tiempo, pero pues no vamos a negociar. Dije, no, lo entiendo muy bien. Me había llamado la atención que usted quisiera denunciar. Lo que parece que no le dijo el jurídico es que yo le puedo denunciar ante la Contraloría. Y este periodo de gobierno está por terminar. Ahorita no van a hacer nada, pero el siguiente, como no suba usted de puesto, o por lo menos conserve la va a pasar mal. Oiga, ¿me está amenazando? Sí, claro. Estoy amenazando. Bueno, a la cuarta reunión ya hizo una oferta para arreglarnos, ¿no? Pero el hecho es de que no podemos ejecutar tampoco. Y el Tribunal Contencioso Administrativo no puede obligar a que le paguen a uno. Simplemente declara la nulidad de la falta de pago. Y si cambiamos de país, podemos frasearlo de otra manera, pero es lo que va a decir. ¿Sí? Esto no hace que el Estado sea más eficaz, más eficiente. Lo que provoca mucho es corrupción. ¿Sí? En México, cada periodo son conocidos los despachos, ¿no? Hay despachos que les dicen el 10%. ¿Sí? ¿Con quién lo hablaste? Con el despacho 10%. Entonces, a ese sí se le paga, le pagan allá y le pagan por fuera. Es decir, no me siento capaz de afirmar que está hecho para la corrupción, pero sí, que a lo mejor sí, pues, pero no me siento capaz de afirmar. Pero lo cierto es de que genera mucha corrupción. Y como genera corrupción, hace que los contratos sean más caros. Hace que los contratos sean más caros. Y a veces mucho más caros. Bien, otro ejemplo, vamos bien de tiempo, vamos bien. Otro ejemplo, quizá no tan sucio, pero vamos a la propiedad del Estado, ¿no? Los bienes del Estado. En México tenemos una estructura que yo he encontrado paralela a varios países de Latinoamérica por la tradición española. Recordarán ustedes que por las bulas alejandrinas, todo lo que se
conquistaba en América pasaba a ser propiedad del rey de España, salvo lo que tuviera ya dueño. Y esa salvedad en México operó muy bien. Las tribus que tenían definida propiedad, aún la colectiva, se les respetó y se les dio título de propiedad. Pero todo lo base era del rey. Y eso incluía los minerales. Entonces México se independiza y decide que todo lo que era del rey ahora es del Estado. ¿No? Entonces tenemos dos propiedades peculiares, de esas que Ariú clamaba porque hubiera derechos reales distintos. Tiene una propiedad que prácticamente es un principio jurídico y es la propiedad originaria. ¿Qué significa esto? Que todo lo que no es de alguien es del Estado. ¿Sí? Si algo ya pasó a propiedad de un particular o de una comunidad o lo que sea. Un gol gris mal estacionado enfrente. Gol gris, negro y azul, me dijo recién. Gol gris. Sí, ninguno de ustedes. El mío es un auto azul, pero No, no es no, gol. la de enfrente. Ah, ¿No? ¿Ninguno? Ah, que esté tapando un estacionamiento. Sí, está mal estacionado. Una entrada. Un gol, un auto. Sí. Un gol. No, listo. Un gol ninguno acá. Gris. Que le rompan los vidrios no es ¿Qué se hace en México? Le pinchan los neumáticos. lo más probable es que le digan 15 minutos de majaderías cuando aparezca. Y si responde, pues se puede ayudar ahí, pero normalmente queda en la majadería. Bueno, entonces, tenemos en principio que todo es del Estado, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, el cráter de los volcanes, no es decir esto no es de nadie, no, sí, es del Estado. Por esta normatividad regia española, todos los minerales son del Estado, ¿no? No se necesita concesión para extraerlos y en su caso, comercializarlos. Es exactamente igual que acá. Código 5 de Derecho Minero. Tenemos la misma raíz. Y después viene ya su patrimonio inmobiliario. ¿Sí? Ahí también hay algunas categorías. Por ejemplo, los bienes arqueológicos, monumentos arqueológicos, que en México hay una barbaridad, esos son del Estado. Todos son del Estado. Aunque ya ha habido problemas. Platicábamos hace rato de Chichén Itzá, la pirámide del castillo que se ve ahí, el Kukulcán en el equinoccio y esto. Bueno, pues resulta que está dentro de una propiedad privada muy grande. Y cuando la legislación dijo todos los monumentos son del Estado, el dueño dijo, ¿me lo compras o no es del Estado? Y la corte le dio la razón. Dijo, bueno, qué bien que es que sea del Estado, pero tienes que adquirirlo. Y ahí hay un dueño. Ahí llegaron un arreglo, sigue siendo privado, pero lo administra. Era una servidumbre de paso para que la gente pueda hacer. Ya está, ¿no? Pero bueno, tenemos un tipo de bienes como esos que no se pueden transmitir de ninguna manera. Pero hay una cantidad estratosférica de edificios, casas, que son propiedad del Estado. Y la Ley General de Bienes Nacionales dice, es propiedad de derecho público, no es propiedad civil, por tanto, son imprescriptibles, inalienables, inembargables, y bueno, el Estado ha hecho valer la imprescriptibilidad
80 años, ¿no? Pero dice la misma Ley General de Bienes Nacionales, esos bienes pueden ser objeto de todos los contratos civiles. Entonces se pueden dar en comodato, y el Estado da muchos comodatos a estados y municipios, a sociedades sin fines de lucro, sociedades culturales, los da en comodato, los da en arrendamiento. Si un día van a México y les gustan las carreras de caballos con apuestas, bueno, el hipódromo es del Estado y lo da en arrendamiento a una empresa. Y finalmente, el Estado, para deshacerse de ellos, o los dona o los vende. Y siempre en escritura pública ante notario. Es decir, inevitablemente, como he intentado exponer, cuando el Estado interactúa con los particulares, tarde o temprano tiene que aceptar la legislación civil o mercantil. ¿Sí? Entonces, el Estado, para transmitir la propiedad, si no es un acto público a un Estado o a un municipio, tiene que ir con un notario. Acá hay que desafectarlo por ley primero. Nosotros Y teníamos después se esto. puede vender, antes no. Teníamos esto. Hasta el gobierno de Fox, que 2000-2006, teníamos bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Entonces, un bien de dominio público, salía un acuerdo de la Secretaría que los administraba, diciendo, este bien pasa al dominio privado. Y recién ahí puede hacer. Entonces ya se podía ver. Correcto, bueno. Eso desapareció porque Vicente Fox tuvo una asesoría jurídica malísima. Malísima. Entonces, es un error. Indudablemente es un error y es algo que complica mucho la actividad. Pero bueno, finalmente se va al notario, como podría ir mi tía, a vender su casa. ¿Sí? Claro, hay una regla que tiene que ser un notario del patrimonio inmueble federal, que no es más que un notario normal, que cubre más requisitos y entonces ya es notario del patrimonio Privado, Sí. Y está, la escritura queda en el libro del notario y ya está. Y esto es inevitable. Inevitable. ¿Sí? Cuando la nación, cuando un poder, cuando una institución administrativa actúa con particulares, la única salida es irse al derecho privado. La única salida. Allí la cosa está quizá más cómoda, porque como ya es un contrato de compraventa o de donación, ya se puede ir al juez civil a tener un juicio en toda forma y con solvencia procesal, ¿no? El Estado alguna vez ha acudido a la revocación de donación por ingratitud, ¿no? Estuvo muy torturado, pero finalmente hay una salida que no la tiene en los contratos administrativos. ¿No es cierto? En este tema tenemos también algo curioso, el registro público de la propiedad federal. Si el Estado dice, le voy a hacer caso a Ariu y voy a tener un esquema distinto de propiedad, bueno, finalmente hay que anotarlo en algún lado. La pulcritud impondría que se inscribiera en el registro público local y en el registro público de la propiedad federal. Pero como la pulcritud no es una usualidad muy frecuente en
las instituciones públicas, la ley fue redactada frente del Estado y entonces dice, bueno, si hay discrepancia, el registro federal mata al local. Y eso es una invitación a que lo inscriban y cuando les interesa digan, está acá. No les voy a platicar cómo está el registro público de propiedad federal, porque me da vergüenza, ¿no? Ustedes tienen un registro público de propiedad federal y otro provincial. Así es. Así es. Ese registro público federal, yo lo he visto y porque también he asesorado, en el despacho hemos asesorado a empresas públicas, ¿no? Entonces, a veces hasta le hemos dicho cómo queremos que se haga la certificación. Cosa que no podemos hacer en el común, ¿no? Ahí tiene que salir como debe salir. Y acá he visto constancias de certificaciones que no dicen cosas distintas, pero lo dicen de manera distinta. Muchas veces eso determina el futuro de una acción judicial. Así pues, podemos acudir a la cita de otros puntos de contacto así de graves entre el derecho público y el derecho privado. Yo creo que algo que ha determinado esta ineficiencia es la obsesión de la administración pública de hacerse prevalente a cualquier otra cosa, ¿no? De plantearse como superior, como representante del interés general, representante de los intereses de la nación. Entonces busca hacerse prevalente, busca hacerse preferente. Y es un error. Eso es un error porque finalmente, es como preguntar, ¿cuál ley se obedece más, la de derecho público o la de derecho privado? Alguien del gobierno dice la de derecho público. Y no es cierto, la ley se cumple ya, cualquiera que sea, ¿no? Cualquiera que sea. Y cuando se carga de estas valijas perversas, pues es ineficiente, y la ineficiencia conduce a perjudicar el derecho de las personas al funcionamiento de la administración y al buen funcionamiento de la administración, y además conduce a la corrupción. Quizá esto fuera medicina suficiente para el hombre. En nuestro país rige plenamente la libertad de expresión y de pensamiento. Yo lo sé que sí, yo lo sé que sí. Pero Sí. pero te falta hablar a vos, Claro, te tenemos claro. que escuchar a vos. Sí, ya, sí, sí, porque sí. Por eso yo diría, porque si no... ¿Trajiste tu libro? Trajimos a... Sí. Ah, bueno. Pero Debería ser una consulta. yo voy a dejarles un libro del tema ambiental, porque déjenme decirles, tengo la viva impresión de que en los próximos 20 años los temas centrales del derecho van a ser la digitalización y el ambiental. Perdón, no escuchamos. ¿Van a hacer qué? Lo relativo a la digitalización y al medio ambiente, ¿no? Así como en los 70s, no habían nacido ustedes, en los 70s el tema era el estado de bienestar, ¿no? El estado social. Se escribieron toneladas de libros y ahora sabemos que si no hay dinero no hay estado social. Se reduce eso, sin teorías. De los 90s en adelante fueron los derechos humanos. Derechos humanos. Ya van en la 15ª generación y tal, pero
un poco volvemos a lo mismo, ¿no? Los derechos humanos que son prestacionales, si no hay dinero, no hay tutía, ¿no? Pero lo que ahora estimo apremiante es la digitalización y lo ambiental. Y en la digitalización yo vengo observando, vengo exponiendo que lo más grave es que estamos digitalizando el caos. Sobre todo después de la pandemia. La pandemia nos puso de frente a la digitalización y nos hizo ver sus ventajas. Pero si ustedes digitalizan los procesos de contratos, siendo los procesos tan malos, si ustedes digitalizan el tema patrimonial, teniendo tantos aspectos sin resolver, están digitalizando el caos. Entonces, no solo no va a servir, sino que a lo mejor va a ser más complejo, va a ser más difícil. Por eso tenemos primero que sistematizar el derecho, crear una nueva sistematización más matemática, como debía ser, porque el derecho desde sus orígenes fue matemático, ¿no? Los algoritmos no los inventaron, no lo inventó ningún árabe, como dicen los libros que estudian los ingenieros de sistemas. No, los algoritmos los inventaron los juristas. Todos los procesos jurídicos son algoritmos, todos. Unos están bien hechos, otros están mal hechos, ¿no? Entonces, unos funcionan, otros no funcionan, pero no dejan de ser algoritmos. Entonces yo creo que esos dos son los temas del presente y hacia 20 años más. Así es que con Isaac les voy a dejar un libro que yo coordiné junto con una colega española con tema ambiental, y por ahí se cruza también lo digital. Con respecto a lo que dices, comparto, acá se reformó la Constitución en el 94, donde en el artículo 41 introduce los derechos de tercera generación, que es la reparación ambiental, dando lugar también a las acciones colectivas. Yo en este juicio grande que te comentaba, una de las leyes que nos agarramos como para poder iniciar la demanda es la ley de medio ambiente, la ley general del ambiente, y las acciones colectivas contempladas en el Código de Consumidor. Tal cual, coincido plenamente, ¿no? Sí, merece un nuestro amigo de México. Queremos decirte que ahora le toca hablar acá a Isaac, al criollo Isaac, pero mientras tanto se está preparando un asado para enviarte. Está invitado acá a los presentes. Por eso Isaac va a tener un poco el tiempo limitado, porque nos están avisando acá de acuerdo. Yo traje para hablar unas 3 horas y media, así que creo que promediando las 3:45 me pueden ir cortando. Bueno, querido Jorge, muchísimas gracias. La verdad que muchísimas gracias al querido Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos Tomaguelli. Muchísimas gracias al señor presidente, que no está con nosotros, pero que nos está siguiendo en el éter seguramente. Y muchísimas gracias a la Comisión de Pero va a venir a comer, que es lo importante. Bueno, eso es lo más importante, eso es lo más importante de todo, ¿no? Gracias a todos ustedes, gracias a la doctora Florencia Grigera, que está conduciendo desde el Departamento de Derecho Administrativo la proposición de la actividad de hoy, y muy especialmente gracias también a la Universidad Nacional de Moreno, que se hace presente hoy también aquí en este acto, merced gracias a uno de sus directivos, el profesor, doctor y principalmente querido amigo de su servidor, Guillermo Coni, para quien también pido fuerte aplauso. Si hay un punto en común que me une con Guillermo Coni y con el querido profesor Jorge Vargas Borgado, son flamantes 20 años de amistad, lo cual no es poco, pero tampoco es mucho.
En lo que tiene que ver con mi intervención, yo prometo ser breve, más bien brevísimo, para que no se enfríe el asado, pero principalmente para que no se enfríe este clima de confraternización que campea aquí entre todos nosotros hoy y esta tarde. La cuestión de las intersecciones entre el derecho privado y el derecho público, la aplicabilidad del derecho civil o el impacto de la reforma o del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sobre el derecho administrativo es nueva, pero es una cuestión que atañe a circunstancias particulares argentinas que hace que no sean nuevas, que sea algo clásico. ¿Por qué? Porque desde hace casi 20 años a esta parte también se ha iniciado una suerte de revisionismo histórico y de la historiografía propia del derecho administrativo, de manera de que la reforma a la que se llega con el proyecto Lorenzetti del 2012, que corona en la sanción del nuevo Código 2015, que estaba previsto para que comenzara a entrar en vigencia en 2016, pero que se adelantó, no es algo nuevo. Todos sabemos, compartiremos o discreparemos que el nuevo Código Civil y Comercial o el Código Civil y Comercial de la Nación es un instrumento sumamente polémico. Sumamente polémico porque suma quizás más detractores que adherentes, pero esto es así, ¿por qué? Porque este código se enraiza dentro de esta corriente de revisión de las instituciones del derecho público, dentro de las cuales quien les habla se formó y tuvo la inmensa suerte de haber sido testigo directo de ese proceso y haberse formado y haberse estudiado dentro de ese proceso, de manera que esto no es nuevo. Ahora, ¿por qué se lo critica? Se critica el nuevo código porque se dice esto es el producto de una concepción casi totalitaria del derecho, porque se otorga técnicas o se otorga legitimación a técnicas de intervención del Estado en la economía, que opera una suerte de publicización del derecho privado y que consecuentemente esto comporta una situación de incomodidad respecto de el sistema de libertades y garantías democrático-liberales dentro de las cuales nosotros creemos haber crecido a la luz del fragor constitucional originario. Sin embargo, esto no es así. Desde otra concepción, que fue la concepción del equipo Lorenzetti, la concepción que dio lugar a este proyecto de Código Civil, es decir, Lorenzetti, Atilio Alterini, Roberto López Cabana, y desde el derecho administrativo, quien fue mi maestro, Jorge Salomoni, lo que se sostenía era algo distinto, era intentar una suerte de sinceramiento, de puesta en valor de lo que siempre fueron las raíces constitucionales del derecho privado, de manera de eliminar ese parteaguas entre nociones de derecho público y derecho privado propia de un sistema liberal y sustituirla por una razón o principio de coherencia de lo que se entiende ha sido desde siempre el sistema constitucional argentino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en la racionalidad de los autores del código, en la racionalidad que campeaba a este nuevo Código Civil que finalmente vio la luz, el punto de partida fue, y yo lo extracté acá en su expresión de motivos, el punto de partida fue el intento del apartado cuarto de las palabras preliminares de la comisión redactora, fue el intento de constitucionalización del derecho privado. Constitucionalización del derecho privado. Y sus autores decían, en este proyecto existe comunicabilidad, es decir, profunda comunión, interacción de principios entre lo público y lo privado en casi todos los temas centrales. Por primera vez se ve una conexión entre la Constitución y el derecho privado,
Claramente el nuevo código, como es sabido, enfatizó la tendencia hacia la publicización del derecho privado y lo va a hacer ya desde el primer artículo en el que se especifica que los casos que rige este código deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de constitucionalización del derecho privado? Si no hablamos de una constitución democrática liberal, hablamos de otra cosa. En el ideario de los que forjaron el código, hubo un intento de reconexión de nuestro derecho privado con las fuentes constitucionales originarias. Y para eso se parte de una premisa fundamental. La denuncia, es decir, el proceso historiográfico de revisión, el revisionismo histórico vinculado con el derecho, parte de la premisa de que es falaz, es mentira que la Constitución Nacional adscribió al modelo democrático, liberal, decimonónico imperante. Todos nosotros compartimos, además de que pertenecemos a prácticamente la misma generación de abogados, pertenecemos a aquellos que nos hemos recibido aprendiendo un dogma. Así como hemos aprendido las oraciones religiosas en el colegio, hemos aprendido un dogma. El dogma de que nuestro país adoptó el sistema constitucional norteamericano. El dogma de que nuestro país prácticamente copió la Constitución de los Estados Unidos de América. Corríjanme si estoy equivocado, pero es lo que nos han enseñado en nuestra universidad. Esta corriente historiográfica de revisionismo, que es la corriente dentro de la cual se inscribió el nuevo código, propuso revisar este concepto para demostrar que esto claramente no fue así. Sino que por el contrario, ese brocardo que propiciaba que nosotros le copiamos la Constitución a los Estados Unidos es manifiestamente, señores, señoras, falso. Tuvo un hito concreto, fue un mito creado por Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Arfiel y plasmado por el diputado Carlos Calvo, hermano de Nicolás Calvo, autor Nicolás Calvo, de la primera obra en la cual se transcribió y se concordó 3.000 sentencias de la Corte Federal Norteamericana con el articulado de la Constitución Argentina de 1880 para de esta manera posibilitarle a la flamante Corte Suprema Argentina una interpretación de nuestras cláusulas que, erosionando su verdadera razón de ser, permitía esta homologación con el sistema norteamericano, que sí es profundamente liberal y sí traza un Estado profundamente abstencionista. Entonces, ¿cuál es el punto de partida si queremos comprender la racionalidad del código y comprender la racionalidad revisionista? Comprender que la simple lectura de nuestros textos constitucionales, Estados Unidos y Argentina, permite ya, con su sola contrastación, verificar que estamos frente a dos cuerpos jurídicos fundantes, torales, distintos. El Estado constitucional argentino no fue un Estado abstencionista, no se inscribió dentro de ese cariz democrático liberal, sino que por el contrario, tomó como inspiración no la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Cádiz de 1812, y esta Constitución de Cádiz, a la luz del primer administrativista español, Colmeiro, la teoría del progreso, que se va a ver estipulada en la vieja cláusula 67, inciso 17, actual artículo 75, inciso 18, cláusula de la prosperidad o progreso, que fue la cláusula constitucional en la cual se consagró el principio de intervención o de legitimidad o de fundamentos de legitimidad de intervención del Estado en la economía. Sin la cláusula del progreso, ninguna de las políticas públicas originarias que dieron lugar a la atracción de inversiones extranjeras directas, primero la de capitales ingleses en materia de ferrocarril, segundo la de los servicios públicos en materia de aguas y el primer suministro eléctrico,
con el Novecento, no hubiera podido tener lugar. ¿Por qué digo esto? Porque el contrato de concesión de servicio público que nosotros conocimos en nuestro país difería del contrato de concesión de servicio público del sistema francés. El modelo constitucional argentino no fue un modelo democrático liberal, no planteó un Estado mínimo, no planteó un Estado abstencionista, todo lo contrario. Apoderó fuertemente al Congreso para el dictado de normas mediante las cuales se otorguen concesiones de privilegios para lograr el desarrollo del país. Este fue el ideario alberdiano, esta fue la única cláusula que subsistió del proyecto originario de Alberdi, porque recordemos que la Constitución Nacional no es las bases y punto de partida de Alberdi, sino que es Benjamín Gorostiza. Pero sin embargo sobrevivió esta sola cláusula. ¿Por qué? Porque era la única cláusula que le daba pivot a un sistema de concesiones en el cual se otorgaban muchos mayores derechos al inversor extranjero directo que los derechos que formaban parte del corpus iuris democrático liberal tradicional, porque de otra forma no se atraía la inversión. Ahora, ¿qué sucede? Se tiene que crear este mito de que la Constitución argentina fue copia de la norteamericana y que consecuentemente postulaba un Estado mínimo y una ampliación absoluta de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque se buscó dar compatibilidad entre las técnicas jurídicas propias del sistema más afín al sistema jurídico inglés a través de la interpretación constitucional norteamericana, porque era la exigencia de política económica internacional de finales del siglo XIX. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho administrativo y el derecho privado? Absolutamente todo. ¿Por qué digo esto? Porque este Código Civil se inscribe dentro de una racionalidad que se destinaba a intentar hacer una puesta en valor de la coherencia constitucional argentina en una arquitectura en la cual el derecho privado, el Código Civil y Comercial como un instrumento dentro del cual desde siempre a su vez se nuclearon instituciones propias del derecho público e instituciones propias generales del derecho. Un instrumento que no solo regulaba el derecho privado, sino que también estaba llamado a contener principios de derecho general y principios generales del derecho. Se intentó esta sistematización. Dentro de esta sistematización proyectada en el siglo XXI, lo que se intentó captar fue esta especial fenomenología dentro de la cual nos encontramos insertos, producto también del globalismo jurídico, que consiste básicamente en una publicización del derecho privado vis a vis una privatización del derecho público. Es decir, hoy estamos en un momento de difuso parteaguas en el cual es muy difícil, como lo comentaba Jorge, vinculado con México, determinar cuándo estamos en presencia de relaciones puras de derecho público y cuándo estamos en presencia de relaciones puras de derecho privado. Porque nuestros sistemas jurídicos están cada vez más interrelacionados. Entonces, a poco que se comprenda que el modelo constitucional argentino tiene un cariz absolutamente distinto del modelo constitucional norteamericano, que el modelo constitucional argentino recepta una noción de propiedad privada totalmente distinta del derecho norteamericano. A poco que se repare en que el derecho constitucional argentino no recepta la titularidad privada exclusiva de las actividades ni serviciales públicas ni las de interés público, sino que establece un criterio de preeminencia de un orden público y del interés público por sobre los derechos privados, se podrá comprender esta racionalidad tan fuertemente discutida. Entonces, todo intento de abordaje, para mí, de el derecho, de las intersecciones entre el derecho privado y el derecho público, o del impacto del Código Civil y Comercial de la Nación sobre el derecho administrativo, tienen que movernos a este capítulo preliminar, que por supuesto nos excede muchísimo estos pocos minutos que uno simplemente quiere utilizarlos para disparar estas cuestiones, pero tiene que movernos a esta primera cuestión. Este no es un intento
intervencionista, sino que es una puesta en valor con cláusulas constitucionales que además paradójicamente están plenamente vigentes. El desmonte del mito de la copia de la Constitución argentina a la norteamericana se comprende a poco que abramos las dos cartas magnas. Si nosotros abrimos el texto de la Constitución norteamericana, veremos que el primer capítulo no es el de los derechos y garantías, no es el libro del sistema de derechos, sino que son los poderes del Congreso de la Federación. En nuestro país intentó decir, bueno, pero el libro primero de las declaraciones de derechos y garantías guarda similitud con las enmiendas de la Constitución norteamericana. Esto también es falaz. ¿Por qué? Porque el libro primero de nuestra Constitución consagra declaraciones, derechos y garantías, grandes principios ordenadores por igual de las relaciones de derecho público y de las relaciones de derecho privado, de manera de que esos derechos consagrados ya en 1853-1860 son invocables inclusive en controversias entre particulares. Sin embargo, a poco que veamos el sistema de enmiendas norteamericana, vamos a darnos cuenta que en las enmiendas norteamericanas son derechos de las personas para limitar la injerencia del poder. Esas enmiendas no delinearon derechos para hacer valer en relación de alteridad en las relaciones entre particulares. Las arquitecturas son bien distintas. Consecuentemente, los poderes constituyentes son bien distintos y el sistema de derechos es bien distinto. ¿Por qué? Porque en el sistema norteamericano los poderes de intervención del Estado sobre los particulares son realmente muy limitados. En el sistema democrático liberal, verdaderamente, el modelo de Estado es un Estado mínimo, abstencionista. En el modelo constitucional nuestro no es un Estado máximo, es un Estado de fuerte respeto de las libertades y derechos individuales. Reparemos en el artículo primero de nuestra Constitución cuando consagra el sistema federal de gobierno como el primer derecho fundamental que tenemos todos los que habitemos este país. Inclusive un derecho fundamental que preexiste o tiene preeminencia al derecho a la vida. Entonces, desde esta conformación es que se sostiene, sería redundante decirlo, la defensa de la legitimidad de este Código Civil y Comercial que tenemos. La idea que yo me propuse con esta conversación, con esta charla de amigos, es disparar esta idea. Este código no es un código intervencionista, producto de una concepción de Estado avasalladora de los derechos. No, es un código que intentó, como leí recién en la exposición de motivos, una reconexión de nuestro derecho civil con sus fuentes constitucionales en estado puro. Y esto es bien importante, porque otro dato de la realidad que nosotros tenemos en nuestro país es que, por más que también aprendemos y sostenemos que el derecho no es un árbol, que hay grandes principios generales del derecho que se predican en todas las materias, lo cierto es que cuánta rama del derecho se va desarrollando, se predica su sustentabilidad, es decir, su carácter exorbitante respecto de las otras, su sistematicidad cerrada, es decir, un sistema con reglas propias y propios mecanismos de resolución, de manera de que se toma una porción de la realidad, se la regula de manera aislada y hoy día se lo hace con criterios técnicos y se lo busca escindir de ese tronco común, que no es de derecho común, sino que es ese tronco común que con carácter integral tiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, este es un poco la noción o el disparador de lo que yo quiero introducir para que podamos conversarlo entre todos en estos pocos minutos también. Nuestros sistemas jurídicos están fuertemente trastocados. No son los mismos sistemas jurídicos que hemos estudiado hace ¿cuánto? Hace 15, 20, 30 o inclusive 40 años. Celebramos este año los 40 años de la Constitución Argentina, por supuesto, con muchos hitos para celebrar. Una constitución, de la democracia argentina, una democracia argentina con muchos hitos para celebrar, con
una carrera de consolidación institucional, pero que deja también muchos hitos pendientes. Y esto es la búsqueda de un sistema de derecho adecuado. En este punto, nuestra democracia se encuentra absolutamente lejos y fuertemente trastocada por la fenomenología de la internacionalización, por este carácter difuso de división entre lo público y lo privado, lo interno y lo internacional, lo nacional y lo extranjero. Hoy, nuestras relaciones jurídicas, y tal el caso que conversábamos al inicio, están fuertemente impactadas por normas de derecho público y privado y también por estándares internacionales. Estamos frente a una fenomenología de internacionalización y una fenomenología de derecho global que también van a impactarnos. De manera que hoy no podemos predicar que esta materia, el derecho administrativo, sea una materia reducida exclusivamente a la discrecionalidad de la potestad de turno. Es así. Hay ámbitos, es así que Eso. el que tiene la lapicera hace lo que quiere, De alguna manera hasta que lo llevas a la justicia y hasta que a modo de apostolado comenzás a explicar al sistema judicial argentino que existe un ámbito de indisponibilidad del ejercicio de derechos fundamentales y del ejercicio de potestades que está delimitado fronteras afuera. Con Guillermo Coni hemos discutido mucho esto, porque Guillermo se inscribe dentro de la más pura tradición de los derechos humanos en Argentina, y entonces para ellos la operatividad de la sistemática de los derechos humanos se encuentra restringido a los casos y a esa sistemática, esa casuística que desarrolla la Corte Interamericana. Sin embargo, para nosotros desde el derecho administrativo, claramente bregamos por un ámbito de indisponibilidad por parte de los poderes locales y de un consecuente desarrollo de niveles de un umbral mínimo más alto de exigencia de protección en materia de derechos y de limitación de ejercicio de potestades. Ahora bien, entrando al Código Civil en concreto, y porque tampoco quiero extenderme mucho, hace calor, hay algunas ideas que a mí me interesa disparar y que las extracté aquí para esta noche. Dicho lo anterior, que el sistema del Código Civil y Comercial no comporta una intervención ilegítima, sino que viene a hacerse cargo de este difuso parteaguas entre lo privado y lo público, lo nacional y lo internacional, quiero decirles que en lo que tiene que ver con la aplicabilidad del Código Civil y Comercial a las instituciones del derecho público existe claramente un cuadro trazado en al menos cerca de 15 a 20 estipulaciones que contiene el Código, que permiten sostener que este no es solamente un Código Civil y Comercial, no solamente va a regir situaciones de derecho público desde lo que tradicionalmente llamábamos la analogía de segundo grado, sino que reviste no solo supletoriedad, sino principalmente operatividad directa sobre relaciones de derecho administrativo. ¿Por qué digo esto y cuáles son las normas que yo quiero extractar también a modo de síntesis para no extendernos tanto? En primer lugar, el artículo 1 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación fue muy criticado, enrostrando su redundancia. ¿Por qué? Porque el artículo 1 se hace cargo del sistema de fuentes y entonces establece fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conformes con la Constitución Nacional, conforme con los tratados de derechos humanos. No es una redundancia, porque por primera vez la norma jurídica se hace cargo de encaballar la resolución de los conflictos al texto constitucional y establecer un parámetro de estandarización conforme a los principios y reglas que nos vienen definidos fronteras afuera. Segundo, las reglas de interpretación. El Código Civil nos provee aquí 3 parámetros: finalidad, analogía, derechos humanos y la regla de coherencia. El artículo 3, muy fuertemente criticado,
el deber de motivación. El artículo 3 se lo criticó por intensamente redundante, innecesario, inútil. El artículo 3 del Código dice deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Pareciera una verdad de perogrullo, sin embargo no lo es. ¿Qué quiere decirnos el codificador cuando positiviza el derecho a la resolución fundada? La imposibilidad para el juez de resolver mediante la simple invocación de una norma jurídica aislada. La imposibilidad, y permítanme el uso de la expresión forense, de utilizar planchas. Pero el artículo 3 del Código Civil es mucho más rico porque postula o anida en él el fundamento de esto por lo que se viene trabajando muy intensamente en la cotidianidad de la judicatura, la democratización del lenguaje jurídico. Dicho en términos menos ideologizados, la lucha por una expresión jurídica de nosotros abogados y de ellos jueces clara. El derecho a la decisión fundada contiene implícito en lo expreso y también de manera inherente a su finalidad la obligación de que los abogados y los jueces hablemos claro, hablemos concreto, hablemos de manera tal de que posibilitemos a la persona, a la sociedad civil, al ciudadano común, entender lo que estamos discutiendo a simple lectura. La eliminación de ese elíptico, civilino, oscurantista lenguaje forense. Y esto no es menor, y esto no es redundante, y esto no es ideológico. Esto es directamente operativo. ¿Qué más? El artículo 9 y el deber de buena fe. El deber de buena fe sí, lo teníamos contenido en el Código Civil anterior, pero el deber de buena fe va a tener en el nuevo Código una muy clara estructuración que lo vamos a ver proyectado sobre una cantidad enorme de normas que simplemente voy a pasar revista a modo de conclusión. El deber de buena fe va a conectar en el artículo 10 con la prohibición o la interdicción del abuso de derecho. Y acá hay algo bien importante. El abuso de derecho que en la sistemática, en el sistema de derecho del código anterior se refería exclusivamente a situaciones de derecho privado. El abuso de derecho que a partir de la reforma de 1969 se entendió como la base para cuestionar contratos de adhesión, ahora también es la unidad de medida respecto de la actuación de los poderes públicos. Abuso de derecho y la prohibición del artículo siguiente, del artículo 11, vinculada con la prohibición de abuso de posición dominante. Está bien, el artículo 11 se refiere a mercados. Te miro porque vos trabajás en mercados regulados. Sin embargo, esa expresión en el sentido amplio refiere también a la actuación administrativa. Entonces, si nosotros tomamos esta bellísima arquitectura del artículo 9, la piedra fundamental, la buena fe, el artículo 10, la interdicción del abuso de derecho, y el artículo 11, la interdicción del abuso de posesión dominante, tenemos acá claramente una tríada defensiva magnífica. Y todo esto en el primer capítulo del Código Civil, también, no puedo no mirarte, va a coronar con el artículo 14, inciso B, es decir, el reconocimiento por primera vez en una norma de derecho privado de los intereses y de los derechos de incidencia colectiva como fundamento de la legitimación, no solo procesal, sino también sustantiva. Y esto no es menor. Podemos decir, bueno, pero Damsky, nosotros lo teníamos esto ya en el artículo 41, en el artículo 42, en el artículo 43, sí, pero ahora lo tenemos especificado y destinado a presidir relaciones interpersonales. Para terminar, y acá uno siempre termina con aquello que a uno le gusta, o con aquello de lo que uno se gana la vida. En este caso, quien les habla es un abogado que se dedica a la problemática de la contratación, sí, de la contratación pública, también de la contratación privada. Entonces, a mí me parecía muy importante decirles a ustedes, miren, todo esto que hemos visto hasta ahora va a cristalizar muy especialmente en la problemática del contrato administrativo. Jorge Vargas ha explicado desde la teorización clásica de la contratación pública, el contrato administrativo desde siempre
Contrato administrativo y todas las técnicas de intervención activa en la economía siempre se desarrollaron como una especie de régimen exorbitante, ajeno a las normas de derecho general, pero sin embargo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación contiene una cantidad enorme y formidable de normas que son igualmente predicables a la contratación privada y a la contratación pública. Basta entonces, para ir terminando, enunciarlas. Artículo 961, de nuevo sobre la buena fe. El principio cardinal y central de la buena fe contractual, que va a tener luego manifestaciones estelares, tanto en el ciclo de formación, de expresión de conformidad y de ejecución contractual. El 964, las reglas sobre integración de los contratos. El 991, el deber de buena fe, ¿dónde? En las tratativas contractuales. De vuelta, esto para los civilistas clásicos parece una suerte de perogrullo, porque el deber de buena fe debiera imperar en todas las instancias. Sin embargo, la norma jurídica aquí, al conectar el deber de buena fe con las tratativas y en los artículos siguientes, al jerarquizar los efectos jurídicos de las cartas de intención, enmarcan en una suerte de cariz, de métrica procedimental a todas las tratativas que se realizan vinculadas con no solo la formación de los contratos, sino también la renegociación. De manera que ya no es más fortuito decir que existe una responsabilidad precontractual que tiene un color mucho menor o una atadura jurídica mucho menor a la tratativa de ejecución del contrato. No. Esta norma, a partir de esta norma tenemos una arquitectura fabulosa que nos permite, desde el momento en que enviamos el primer WhatsApp pidiendo una reunión para ver si podemos renegociar el contrato, vincular directamente a la contraparte. Y esto no es menor, y esto es importante que tomemos nota. Importantísimo. Artículo 1031 del Código Civil. La exceptio, la suspensión del cumplimiento contractual. Por supuesto, con muchas modulaciones que nos va a exceder mucho, y la verdad que no quiero que me odien, sino que me recuerden con algo de cariño. Pero sí plantear que esto se encuentra, que este 1031, distinta a la formulación tradicional del 1197 y 1198, engarza ahora como una ingeniería perfecta que va a permitir pivotear entre el contrato privado y el contrato público. En materia de interpretación contractual, de vuelta a la buena fe, el artículo 1061. ¿Pero por qué me detengo en la buena fe del 1061? Porque en el 1061 se va a especificar la relevancia jurídica de intención común de las partes. Entonces, esto conecta con el 991, el deber de buena fe en las tratativas. El artículo 1064, algo que venía ya siendo reconocido jurisprudencialmente, la interpretación contextual del contrato. La regla de la interpretación contractual del contrato, llevado al derecho administrativo, es ni más ni menos que la positivización de esa teoría de las cláusulas coligadas, es decir, la coligación de cláusulas, el sentido de conjunto del contrato. En 1065, la estructuración del sistema de prelación de la fuente de interpretación del contrato. Y entonces, esa tríada, la preeminencia de la circunstancia de celebración, la conducta observada por las partes y, en tercer lugar, el principio de proporcionalidad, que acá se entiende como la finalidad del contrato. El 1066, principio cardinal, y más aún todos los que estamos trabajando hoy día y los que vamos a trabajar cuando lamentablemente venga el nuevo quiebre socioeconómico que luce como inexorable, el 1066, el principio de conservación contractual. Ante todo, el nuevo código da un cariz estrictamente finalista. El sentido es conservar las relaciones jurídicas. Y este principio de conservación del 1066 es también una especie de piedra fundamental de otro derecho que se teoriza mucho cada vez que tenemos quiebres, el derecho a la renegociación contractual. La renegociación contractual es hoy también un derecho. En 1067, la positivización de la tesis de doctorado de Pedro Covielo,
la positivización del principio de confianza legítima, que en la letra de Lorenzetti se llama protección de la confianza. El 1067 es de importancia porque da un paso adelante en lo que es la positivización de las consecuencias negativas de la teoría de los actos propios. En 1091 la imprevisión, sobre esto largamente vamos a seguir discutiendo. En 1710, algo muy importante, el deber de prevención del daño. El deber de prevención del daño, y en los que nos dedicamos a la problemática de la contratación pública, pero muy especialmente a la problemática a la cual muy frecuentemente nos consultan, que es los contratos sin contrato. Una reformulación en el 1710, inciso B, de la teoría del enriquecimiento sin causa. Eso fue, digamos, la parte clave del fallo de la Corte. En tu caso. En mi caso. En mi caso, claro. Porque Camesa había sufrido, viste que la Corte tiene una doctrina de la ganancia razonable Sí. de la empresa. Y bueno, el enriquecimiento de Camesa superó lo que es el 10% del principio doctrinario de la Corte Suprema. Exactamente. Y fallaron en favor a nosotros gracias a eso. Ya te rindo. En 1714. Mirá cómo te cuida Tomaguetti, ¿eh? Sí, Tomaguetti no, Tomaguetti es palabras mayores. Es para la mesa de lujo, Tomaguetti. ¿Por qué me interesa presentarles la importancia del artículo 1714, conectado con el deber de prevención del daño? Porque 1714 viene a establecer otro principio toral del derecho, igualmente predicable para lo público y para lo privado, como es la interdicción de la punición excesiva, la interdicción de la punición irrazonable. Y acá establece claramente en el artículo 1715 la facultad del juez para reordenar el contrato y anular también sanciones cuando la punición es excesiva. Y se introducen en el 1714 y en el 1715 de manera implícita dos grandes principios cardinales vinculados a la punición o al ejercicio de potestad sancionatoria: la razonabilidad en términos de argumentación jurídica, es decir, el balance entre la contrastación del hecho, la punición y la pena, y la proporcionalidad en términos de la arquetípica adecuación de medios a fines. Plasma cierta jurisprudencia. Sí, por supuesto, sí, claro. Sí, a ver, el código no nace de un repollo, es una sistematización jurisprudencial destinada a operar una suerte de nuevo vínculo más coherente con los fundamentos constitucionales. Y me quiero detener en la mención de las últimas dos normas, que son centrales, y que como abogados nos resulta centrales en el cumplimiento de nuestros deberes éticos de advertencia, avisarles a los clientes. El artículo 1725 del Código Civil, la valoración de conducta. El 1725 del Código Civil y Comercial es extremadamente importante porque da un paso adelante en el deber de obrar con cuidado y previsión, en los estándares de el debido obrar con cuidado y previsión, porque el 1725 establecerá que a mayor expertise del operador, mayor será el nivel de severidad con el cual será valorada su conducta. En el campo que nos toca a nosotros transitar, contra asistencia a contratistas públicos o, en tu caso, asistencia a empresas cooperativas que prestan servicios públicos, esta cuestión es central. ¿Por qué? Porque el Código Civil acá busca superar aquel estándar de el contrato público como contrato intuitu personae y lo va a sustituir por la noción de confianza especial entre las partes. El mayor grado de especialización del agente emisor del acto jurídico determinará una mayor confianza especial que la emisión de su voluntad merecerá entre las partes que se venden en ese negocio jurídico. Y todo esto corona, por eso lo dejo para
para el final con el artículo 1011 del Código Civil y Comercial. El deber derecho de renegociar los contratos de larga duración. ¿Por qué lo dejo para el final? Porque el 1011, que puede ser presentado tanto al principio como al final, va a positivizar, a establecer de manera concreta que existe un deber y un derecho de renegociar el contrato, y esto está vinculado con toda esta arquitectura normativa que de manera muy introductoria quise compartir con ustedes. ¿Por qué? Primero porque nuestro país vive de crisis cíclicas con una crisis de nuestro sistema público y monetario que es ya crónica. El Código se hace carne de esto y consagra este derecho que para nosotros puede resultarnos ya muy afín, pero que tanto en lo privado como en lo público no aparecía claramente establecido. El derecho a demandar la renegociación del contrato no aparecía positivizado con el nivel de intensidad que lo plantea el 1011 en su contratación con toda la arquitectura. ¿Con respecto a la imprevisión? La imprevisión, yo la planteé, ¿no? El 1091. El 1091. Está vinculado directamente. Está totalmente vinculado con la imprevisión. Y ahí entramos en otro tema, porque el Código Civil, el nuevo código nos va a hablar, por un lado, de la imprevisión, y por otro lado del caso fortuito, fuerza mayor, y lo que antes llamábamos como hecho del príncipe, que ahora en una evolución lo llama hecho de tercero. Y esto es importante. ¿Por qué? Bueno, porque en la ideación de la reforma de 1969 nosotros teníamos por un lado, ¿qué es el hecho del príncipe? ¿Qué es príncipe? ¿Qué es? El Poder Ejecutivo, el decreto y la resolución del ministro, que es el hecho de la administración. Entonces decimos, no, hecho del príncipe es el hecho de autoridad que modifica, que impacta y nos modifica las reglas de juego económicas de un contrato. ¿Y hecho de administración qué es? Y bueno, es el hecho del propio comitente, de nuestra contraparte, que nos modifica las reglas de juego. Pero el campo ahí... Hablaste del caso fortuito que lo vivimos nosotros hace 2 años con la pandemia. Con el ¿Cuántas renegociaciones contractuales hubo? Muchas. Sin embargo, aunque esta sistemática ya lleva 8 años felices de puesta en ejecución, todavía es algo que necesita de muchas puestas en común entre todos nosotros. Por eso, frente a la convocatoria de Juan Carlos para charlar este tema, me pareció importante hacer un rápido paso de revista por algunas de las principales instituciones que hacen a la operatividad jurídica de un sistema de derecho que se hace carne hoy de un paso más adelante de este difuso parteaguas entre lo público y lo privado, lo nacional y lo internacional. Queda una sistemática abierta, queda una pregunta a responder en el asado. Muchísimas gracias.